o sea, esta calle es una calle que quedó para atrás. Esta calle es del presupuesto participativo del año 2003. Es una calle que hace 12 años que estamos esperando para llegar a la calle. Ahora, por suerte, la Intendencia se puso las pilas y está cumpliendo con el arreglo de la calle. Empezaron en diciembre, hicieron un trabajo, un muro en contención, bueno, y después de la licencia quedaron de que venían para continuar la terminación de la obra. O sea, arriba del muro de contención lleva un cordón cuneta, del otro lado lleva cordón cuneta, lleva capa asfáltica, va una vereda de 3 metros para que los vecinos puedan circular, porque en la calle muy angosta, de 5 metros y medio, se hace una vereda de 3 metros, y ese es el trabajo que según la Intendencia lo que Amazonio es lo que piensan hacer. Estamos esperando que después de la licencia quedaron de que iban a seguir con la obra. ¿Tú estuviste en contacto con la autoridad de la Intendencia? ¿Qué te dijeron? Sí, estuvimos con Ernesto Costa. Según él dice que esto para fin de marzo la obra está concluida, que estaba pronta. Así que bueno, quedaron de empezar los primeros días de enero y hasta ahora estamos esperándola, que vengan a trabajar de nuevo a ver que empiecen. ¿No es un tanto angosta la calle? Bueno, según ellos va a quedar mano única acá, va a ser sentido único. Así que no sería eso, tendríamos 3 metros de vereda a la mano derecha nuestra acá. Y bueno, y acá una entrada privada que van a hacer según ese es el plano que Ernesto Costa lo diseñó. ¿Esto los conforma a la comisión? Sí, no, se cumple con eso sí, o sea, después nosotros en el mes de marzo le pedimos tuvimos una audiencia con el intendente, en la cual solicitamos, porque estamos en pleno centro de la ciudad, pedimos una capa asfáltica para todo el barrio. Según él, las palabras de él, que no, por este periodo no había plata para hacer el trabajo en nuestro barrio. Que estamos esperando ahora que pasen las elecciones y vamos a seguir insistiendo, porque las calles están llenas de pozos, destrozadas todas las calles, y bueno, estamos en pleno centro de la ciudad, y pedimos una capa asfáltica, si es posible, es lo único lo que estamos peleando. Y después tenemos que el ingeniero Gonzalo Gadea nos tendrá un proyectito de un ramal provisorio, que abarca casi 25 vecinos, que justamente en estos días él va a venir, ya estuvimos midiendo con él, y en estos días él viene a retomar que vamos a ver si podemos meter los caños donde se va a hacer la calle antes de que se haga la calle para después no tener que andar rompiendo. ¿Saneamiento? El proyecto de saneamiento de la calle. ¿Alguna otra reivindicación del barrio? No, por ahora no, por el momento no, y bueno, queremos agradecerle lo que han hecho hasta ahora y esperemos que terminen las obras que empezaron. Sería eso. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ustedes.